tercero, escenas. Hoy vamos a leer 3 escenas, que son la 3, la 4 y la 5. Son cortitas, entonces las vamos a leer. Pues pongan ahí su dispositivo mientras organizo aquí la IA para que nos lea. Bueno, creo que ustedes ahí ya pueden ver el texto y levantan la manito si se escucha bien, porque yo acá no alcanzo a, no veo si se escucha. Escena 3. Venecia. ¿Sí se Una calle. escucha? Entran Siloc, Salarino, Antonio y un Sí. carcelero. Siloc carcelero, vigiladle. No me habléis de clemencia, ahí está el imbécil que prestaba dinero gratis. Carcelero, vigiladle. Antonio, escuchadme aún, mi buen Siloc. Siloc, quiero que las condiciones de mi pagaré se cumplan, he jurado que serían ejecutadas. Me has llamado perro cuando no tenías razón. Ninguna para hacerlo, pero, puesto que soy un perro, ten cuidado con mis dientes. El Dux me otorgará justicia. Me extraña, inútil carcelero, que seas lo bastante idiota para salir con él cuando te lo pide. Antonio, te lo ruego, escúchame. Si lo quiero que se cumplan las condiciones de mi pagaré, no quiero escucharte, por consiguiente, no me hables más. No haréis de mí uno de esos buenazos imbéciles, plañideros que van a agitar la cabeza, ablandarse, suspirar y ceder a los intermediarios cristianos. No me sigas, no quiero discursos, quiero el cumplimiento del pagaré. Seil. Salarino. Es realmente el perro más impenetrable a la piedad que haya tratado en la vida con los hombres. Antonio, dejadle tranquilo, no le fatigaré más con súplicas inútiles. Pretende mi vida, y sé por qué, a menudo he sacado de sus garras a los deudores que venían a gemir ante mí, por eso me odia. Salarino. Estoy seguro de que el Dux no otorgará jamás la ejecución de ese contrato. Antonio, el Dux no puede impedir a la ley que siga su curso, a causa de las garantías comerciales que los extranjeros encuentran cerca de nosotros en Venecia. Suspender la ley sería atentar contra la justicia del Estado, puesto que el comercio y la riqueza de la ciudad dependen de todas las naciones. Por tanto, marchemos, estos disgustos y estas pérdidas me han aplanado tanto, que apenas si estaré mañana en estado de suministrar una libra de carne a mi cruel acreedor. Vamos, carcelero, marchemos. Dios quiera que Basanio venga para verme pagar su deuda, y después no tendré ya más preocupaciones. Salen. Escena 4. Belmont. Una sala en el castillo de Porcia. Entran Porcia, Nerissa, Lorenzo, Jessica y Baltasar. Lorenzo, señora, lo declaro, aunque estéis presente, tenéis de la divina amistad una idea noble y verdadera. Y la mostráis valientemente por la manera como aceptáis la ausencia de vuestro esposo. Pero si sabéis a quién hacéis este honor, a qué leal caballero prestáis ayuda, a qué entrañable amigo de vuestro señor esposo. Estoy seguro de que os mostraréis más envanecida de vuestra obra que si se tratara de cualquier otro beneficio ordinario. Porcia. No me he arrepentido jamás de haber hecho el bien, y no me arrepentiré hoy. Porque entre compañeros que viven en trato familiar y pasan el tiempo juntos, cuyas almas comparten un yugo igual de afecto, debe existir necesariamente una similitud de caracteres. De maneras y de sentimientos, lo que me impulsa a pensar que este Antonio debe de asemejarse forzosamente a mi señor, puesto que es el amigo del alma de mi señor. Si ello es así, cuán pequeño es el premio que he dado para rescatar de la garra de una infernal crueldad esa imagen de mi amor. Pero este lenguaje se acerca excesivamente a la adulación personal, cortemos, pues, por lo sano y hablemos de otra cosa. Lorenzo, entrego en vuestras manos el manejo y la dirección de mi casa hasta el retorno de mi esposo. Por lo que a mí concierne, he dirigido al cielo un voto secreto de vivir dedicada al rezo y a la contemplación, en la sola compañía de Nerissa, hasta la vuelta de mi esposo y señor.
Hay un monasterio a 2 millas de aquí, allí nos retiraremos. Me haréis el favor de no rehusar este encargo, que mi amor y ciertas necesidades me obligan ahora a imponeros. Lorenzo, señora, con todo mi corazón, estoy dispuesto a obedecer a todas vuestras amables órdenes. Porcia. Mis gentes conocen ya mis intenciones y os escucharán, a vos y a Jessica, como sustitutos del señor Bassanio y de mí misma. Así, buena salud, hasta el próximo día de nuestra entrevista. Lorenzo, qué hermosos pensamientos y horas alegres os acompañen. Jessica, deseo a vuestra señoría el cumplimiento de todos los votos de su corazón. Porcia. Os agradezco vuestro deseo y os correspondo gozosa. Adiós, Jessica. Salen Jessica y Lorenzo. Ahora, Baltasar, deseo encontrarte hoy como te he encontrado siempre, honrado y leal. Toma esta carta y emplea toda la diligencia posible en un hombre para personarte en Padua, entrégala cuidadosamente en propia mano a mi primo, el doctor Belario. Toma los papeles y los vestidos que te dé, y llévalos, te lo ruego, con toda la velocidad imaginable, al barco que hace el servicio de Venecia. No pierdas tiempo en palabras, sino parte, estaré allí antes que tú. Baltasar, señora, emplearé toda la diligencia posible. Seil. Porcia. Ven, Nerissa, tengo entre manos una empresa, de la que nada sabes todavía, veremos a nuestros esposos más pronto de lo que ellos piensan. Nerissa. Y ellos, nos verán. Porcia. Nos verán, Nerissa, pero bajo tal ropaje, que creerán que estamos provistas de lo que nos falta. Te apuesto lo que quieras a que, cuando ambas estemos vestidas de jovenzuelos, seré yo el más lindo muchacho de los 2, y llevaré la daga con gracia más arrogante, y sabré imitar mejor la voz de la edad fluctuante entre la infancia y la virilidad. Cambiando ventajosamente nuestro andar menudo por las zancadas varoniles, y hablando de pendencia como un guapo mozo fanfarrón y diciendo mentiras bonitas. Referiré, por ejemplo, como honorables damas han buscado mi amor, y no habiéndolo obtenido, han caído enfermas y muerto de pena, pero que no puedo remediarlo. Enseguida afectaré arrepentirme, y diré que, después de todo, quisiera no haberlas muerto, y otras 20 mentiras diminutas de esta clase. También, que los hombres jurarán que no he salido del colegio desde hace más de un año. Tengo en mi cabeza más de 1000 truanerías de esos jaques jactanciosos, y me serviré de ellas. Nerissa. Que, vamos a cambiarnos en hombres. Porcia. Quita. Vaya una pregunta. Si tuvieras al lado algún maligno intérprete. Pero ven, te expondré todos mis planes cuando estemos en mi coche, que nos espera a la puerta del parque. Apresurémonos, pues tenemos que hacer 20 millas hoy. Salen. Escena V. Belmont, el jardín de Porcia. Entran Launcelot y Jessica. Launcelot. Sí, en verdad, pues ya lo veis, los pecados del padre recaen en los hijos, por tanto, os prometo que tiemblo por vos. Siempre he sido franco con vos, he ahí por qué os expreso ahora mi irreflexión en la materia. Así, pues, divertíos bien, porque, verdaderamente, creo que estáis condenada. No tenéis más que una esperanza que pueda siros de alguna ayuda, y esa esperanza es aún una especie de esperanza bastarda. Jessica. ¿Y qué esperanza es esa? Me haces el favor. Launcelot. Par 10, la esperanza de que no seáis hija del judío. Jessica. Esa sería, en efecto, una especie de esperanza bastarda, pues, si fuese así, los pecados de mi madre deberían recaer sobre mí. Launcelot. Entonces, a la verdad, mucho temo que no estéis condenada a la vez por causa de vuestro padre y por causa de vuestra madre. Así, cuando huyo de Escila, vuestro padre, caigo en Garibdis, vuestra madre. Bien, estáis perdida por los dos costados. Jessica. Seré salvada por mi marido, me ha hecho cristiana. Launcelot. Razón, por cierto, para censurarle más, éramos ya bastantes cristianos, éramos aún más de los que necesitábamos para vivir en buena vecindad. Este furor de hacer cristianos hará subir el precio de los cochinos. Si nos ponemos a convertirnos en comedores de puercos, muy pronto no será posible, a un precio fabuloso, hacer un asado a la parrilla. Jessica. Voy a repetir lo que me dices a mi marido, Lansalat, mírale, aquí llega. Entra Lorenzo. Lorenzo. Voy a estar muy pronto celoso de vos, Lansalat,
si continuáis de charla con mi mujer por los rincones. Jessica, nada tenéis que temer de nosotros, Lorenzo, Lancelot y yo estamos en discordia. Me dice rotundamente que no hay esperanza para mí en el cielo, porque soy hija de un judío, y añade que no sois un buen ciudadano de la República porque, al convertir los judíos en cristianos, hacéis subir el precio del puerco. Lorenzo, me será más fácil justificarme de esta acción cerca de la República que a vos explicar la redondez de la negra. La mora está encinta por obra vuestra, Lancelot. Launcelot.es, sin duda, mortificante que la mora esté fuera de cuenta, pero si no es en absoluto honrada, ¿qué tiene de extraño? Me sorprende que su virtud esté todavía tan viviente como lo está, hubiera creído en una virtud de mora. Lorenzo, qué fácil es a todos los imbéciles jugar con las palabras. Creo que el más gracioso ornamento del espíritu será muy pronto el silencio, y que la palabra no será un mérito más que para los loros. Vamos, Truan, entra en casa y daíls que hagan sus preparativos para la cena. Launcelot. Los han hecho, señor, pues todos tienen estómago. Lorenzo, Dios bondadoso. Qué hábil atrapador sois de equívocos. Vamos, id y decidles que preparen la cena. Launcelot. También está, señor. Ahora es el cubierto, y no la cena, la palabra propia. Lorenzo, vaya, bien. Sea, señor. Ve por el cubierto. Launcelot. Cubierto. Oh, no, señor, de ningún modo, conozco mi deber. Lorenzo, siempre con escaramuzas a cada palabra que pasa. Quieres mostrar de una sola vez toda la riqueza de tu talento. Ten la bondad, te lo ruego, de comprender a un hombre sensato, que habla en términos sensatos. Ve a buscar a tus camaradas, daíls que cubran la mesa, que sirvan los platos y que vamos a ir a cenar. Launcelot. Es la mesa, señor, la que será servida, y son los platos los que serán cubiertos. En cuanto a vuestra venida para la cena, señor, será como decidan vuestro capricho y vuestra fantasía. Salen. Lorenzo, caro sentido común. Bonitos maridajes de palabras. El idiota ha alineado en su memoria todo un ejército de buenos vocablos. Y conozco numerosos imbéciles de alta jerarquía que están repletos de las mismas necedades que él y que por el placer de lanzar una palabra divertida llegan a desconcertar toda una conversación. Muy bien, Jessica, ¿cómo va eso? Ahora, prenda mía, dime tu opinión sobre la mujer del señor Bassanio. ¿La quieres mucho? Jessica, más allá de toda expresión. Será muy justo que el señor Bassanio lleve una vida ejemplar, pues teniendo en su mujer tal bendición, hallará aquí en la tierra las alegrías del cielo. Si no encuentra esas alegrías en la tierra, le será verdaderamente muy inútil ir a buscarlas al paraíso. Sí, si los dioses hiciesen alguna apuesta en la que el envite fuesen dos mujeres terrestres y Porcia una de las dos, sería menester empeñar alguna otra cosa del lado de la segunda. Pues en nuestro pobre y grosero mundo no haya semejante. Lorenzo, tienes en mí como marido lo que ella es como mujer. Jessica, ciertamente. Pedime también mi opinión sobre eso. Lorenzo, es lo que haré más tarde. Vamos primero a cenar. Jessica, no, dejadme alabaros mientras sienta de ello apetito. Lorenzo, no, reserva tus alabanzas para la sobremesa, lo que digas entonces lo digeriré con lo demás. Jessica, muy bien, os haré de ello un buen plato. Salen. Acto cuarto, escena I. Venecia. Una sala de justicia. Entran. Bueno, ahora sí, buenas noches para todos los que llegaron por ahí conectándose. Entonces, estábamos aquí en la lectura, bueno, no estaba la IA, en la lectura de lo que es las escenas 3, 4 y 5 del acto tercero. Bueno, les pregunto, ¿qué encuentran ustedes? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué leen ustedes ahí? Saludando a un montón de gente que hace rato que no veía por acá. Cuéntenme, los que alcanzaron a estar en toda la lectura o los que ya lo leyeron anteriormente. ¿Algo que encuentren? ¿Desde dónde empezamos? Mucho atrás, por acá. Bueno, a ver, los escucho.
el presunto religioso. Hola, Problemas de don que, Leonardo. Qué milagroso. Cuéntenos. no, pues cuando puedo, porque es que el tiempo no me lo permite, pero bueno. No, pues siempre este tema, esta obra, no solamente un tema medieval, sino también tiene que ver con temas religiosos de enfrentamientos entre católicos y judíos y cómo se seccionan las clases sociales y cómo siempre ha existido un tema velado o no de antisemitismo. Porque evidentemente detrás de esto hay un tema del cobro de los intereses que se considera un aspecto inmoral para la Edad Media y evidentemente cómo en parte van a ser repudiados los judíos y perseguidos, entre otras cosas. Entonces, todo ese trasunto religioso y el préstamo y cómo pagarlo. Y si tuviera para una libra de carne, y ya cuando al final, en el juicio, se va a ver ese problema de cómo se paga con la libra de carne y qué libra de carne es la que se puede escoger del cuerpo del deudor. Entonces, interesante, como siempre. Muchas gracias por su aporte, joven. Eso es cierto. El tema de la exclusión eh, por la ideología o por la convicción religiosa en la época isabelina, pues los judíos fueron echados de Inglaterra en 1920, 1800, 1620, perdón, ¿sí? Y tenían permiso pues de estar en ciertos lugares donde se podía comerciar, porque ellos pues es una son o hacen han tenido siempre como característica cultural el, el buen manejo de los del comercio, o sea, son unos comerciantes innatos estos muchachos los judíos. Bueno, ¿alguien más tiene algo que comentar por ahí? Que el tema de la libra de ¿No? carne, yo lo veo más que todo es como una venganza. La venganza, sí, la venganza es algo que tenemos que trabajar en la siguiente lectura por cuando ya estamos dentro del tribunal, porque en este momento pues no nos, ¿cómo decirlo? Todavía no nos han contado lo que va a pasar, pero, eh, pero, lo que va a pasar con relación al concepto de venganza es interesante que nosotros lo analicemos desde muchas perspectivas. Por ahora espérense en lo de la venganza. En estas tres escenas, en estas tres escenas, pues si uno se va a, al tema como lo enfoca, por ejemplo, Gadamer, ¿sí? Él entiende que la hermenéutica jurídica es el arte de interpretar textos en su contexto histórico, cultural y normativo, ¿no? Entonces esto nos permite a nosotros, a ustedes como juristas, y yo que he venido haciendo el proceso aquí hermenéutico con ustedes, leer a Shakespeare no solamente como un dramaturgo, es un pensador de, de todo lo que, de algunos elementos constituyentes del derecho, ¿sí? Constituyentes como esos que hacían referencia ahorita, la ley, la equidad, la forma, la justicia, la venganza versus la justicia, ¿no? Que es lo que están planteando acá, la manera de los contratos. Eh, Aquí este muchacho empieza, Shakespeare empieza a hacernos como una especie de reflexión en torno al, al ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque hay una, llamémoslo así, hay un enfrentamiento en lo que es, entre lo que es el derecho estricto y la equidad, ¿sí? Porque Shakespeare va a ilustrar cómo el formalismo jurídico puede llegar a convertirse, ojo, que eso es bien importante tenerlo en cuenta,
¿Se fue el sonido? Perdón. Sí, sí, nos escucha. Ah, caray. Ah, bueno, pensé que... Andrés, se fue el sonido. No te oímos. Listo, ahí debía haber vuelto. ¿Ya volví o no volví? Sí, ya veo. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, Resucitó. sí, no, qué pena, pero es que como dicen, se calienta el cuchuflí aquí atrás y si tengo cámara, entonces se complica el audio. Igual no necesitan verme. Bueno, cambiemos aquí esto también. Como estaba diciendo a ustedes, les estaba comentando que básicamente no básicamente, sino haciendo una visión un poquitito más amplia, ¿sí? Shakespeare, de alguna manera determina elementos que constituyen el derecho, ¿sí? Dentro de lo que es el formalismo jurídico con relación, pues, a lo que es el derecho estricto y la equidad. Y pillen que aquí en el acto tercero, cuando Antonio va a reconocer la, la impotencia del Dux para poder intervenir, no porque no tenga voluntad política, sino por la misma estructura rígida del sistema mercantil de Venecia, ¿sí? Porque ahí Antonio le dice palabras más, palabras menos, que el Dux no puede impedir que la ley siga su curso, ¿sí? Es decir, lo que estaba haciendo referencia a Leonardo, a causa de las garantías, ¿sí? De todas las prebendas que tiene el contrato, y todo lo que tiene que ver con los extranjeros. Si hacemos, nos adentramos hermenéuticamente en esa parte del texto donde el Dux no puede impedir que la ley siga su curso, pues aquí vamos a revelar lo que es la justicia del Estado, ¿sí? Y cómo esta justicia del Estado está subordinada a la seguridad jurídica del mercado. Bueno, entonces esto convierte a la ley en un fetiche. ¿Se acuerdan lo que hablamos en filosofía del derecho de los fetiches? ¿Sí? Convirtiendo a la ley en un fetiche que protege el sistema, no al individuo. Eso es muy relacionado, o sea, aquí hay una carreta que se relaciona con eso del contrato social y el imaginario del que habíamos hablado, donde estos son pues abstractos del ser humano, elementos hasta metafísicos, si usted lo quiere mirar desde una línea filosófica ahí semántica. Ahora, en la escena 4, en la que sigue, la carta, ¿sí? La carta del doctor y toda esta carreta y la idea de Porcia de disfrazarse, ¿sí? Eh, hace que nos adentremos en la discusión de lo que necesita la mujer en el periodo isabelino para ser reconocida jurídicamente, ¿sí? En ese contexto, sin extrapolar, ¿no? O sea, no es en el plano de la hora, sino en el plano de la realidad isabelina, que pues aquí es un imaginario, se supone que es Venecia, una ciudad italiana, pero que estamos hablando del mismísimo Londres, de lo que sucede en la mismísima Londres. ¿Y con relación a qué? A que recuerden que en la introducción yo les conté a ustedes que esta obra surge por un caso, o sea, por un, una situación jurídica que se da con la reina, ¿sí? Y a partir de eso, Shakespeare construye toda una historia, que es la historia del mercado de Venecia. Obviamente no va a decir, no, es que la reina Isabel, porque pues hablar mal del rey en esa época, pues era hablar eh, como mal de los paramilitares en terreno de paramilitar, o sea, usted no salía bien librado del asunto. Entonces no se podía decir eso, entonces se recrea el imaginario
en Venecia, que cumple las mismas características, ¿no? Tengan en cuenta que pues, Inglaterra es una isla, ¿no? Entonces está rodeado de puertos por todos lados. En esta escena, entonces, cuando ella planifica toda su, toda su estrategia de poder ir a defender al cristiano del judío y de lo que el judío pretende, porque recuerden ustedes que en la escena anterior el judío había rechazado totalmente la posibilidad de que le pagaran el doble. Lo que él quería era que se cumpliera, o lo que él quiere, porque todavía no hemos llegado allá, es que se cumpla el contrato, ¿sí? Y eso, pues de alguna manera, es una exigencia que este muchacho hace, como decía por ahí la amiga nuestra, desde el ámbito de la venganza, porque le dice, es que usted me dijo perro, sarnoso, cochino, inmundo, zarrapastroso, todas las veces que se le dio la gana. ¿Sí? Lo hizo por deporte, lo hizo por diversión, lo hizo por como si fuera algo normal. Usted normativizó el insulto hacia mí. Bueno, y yo tengo el derecho, ¿sí? La venganza se convierte en un derecho, ¿sí? Pasa que acá solamente lo vamos a ver someramente, debido a que en el juicio ya el elemento de venganza como concepto de la teoría del derecho se vuelve relevante, mucho más relevante en el juicio. ¿Alguien tiene algo que decir por ahí? Don Leonardo. Lo que pasa es que, si la memoria no me falla, en esta época de la evolución del derecho y antes de Beccaria, y en el asunto tan largo entre Roma y lo que va de acá, evidentemente, desde Roma empezamos con la, con la prisión por deudas, pero adicionalmente se sometía al deudor eh, en prisión a pan y agua y quedaba a discreción del acreedor la manus injectio que se aplicaba en el trastíber, más allá del tíber, porque era prohibido matar ciudadanos romanos en las lindes de Roma. Entonces, digamos lo que estas penas corporales y esta manera de cobrar obligaciones desde ese punto para satisfacer la obligación, no con un subrogado pecuniario, sino con un subrogado corporal. Es una de las situaciones más complejas que propone este texto y que eso va a ser una contraposición fundamentalmente con el humanismo jurídico que va a traer el formalismo jurídico más adelante con la ilustración, entre otros. Entonces, pues más o menos creo que por ahí puede ser también una idea. Sí, señor. Sí, señor. Tiene toda la razón. ¿Por qué? Continuando pues con el pensamiento, ampliando un poco el pensamiento de Leonardo con relación a esta parte del contrato. A ver, la exigencia que hace Shylock no es una exigencia únicamente de venganza, ¿no? Es para él la ejecución literal de un derecho de propiedad, que estás, creo, estoy reuniendo pues a nivel global la idea de Leonardo. Es un derecho de propiedad sobre el cuerpo del deudor. ¿Sí? Y, y aquí, aunque la frase que hablan ellos, que ellos utilizan acá es que hay que revisarlo bien que en inglés, eso cambia un poquitico, de comprar carne, hay que revisarla. Diana, ¿ibas a decir algo antes de seguir? Sí, Andrés, desde mi punto de vista, analizando el tema, pienso que también está muy enfocado al tema contractual, ¿cierto? ¿Mm? Nos deja y nos permite y nos da como ejemplo la evidencia en las falencias contractuales. ¿Por qué? Porque a la final no se puede ejecutar absolutamente nada de lo que se había plasmado, puesto que no se dejan las reglas muy bien
plasmadas dentro del contrato, ¿cierto? Lo cual es aprovechado, ¿cierto? Para poder evitar que se extraiga efectivamente la parte o la porción que se manifestaba durante el contrato, ¿cierto? Entonces, digamos, a nosotros, los que litigamos, nos deja una experiencia o una anécdota frente al tema contractual cuando estamos elaborando contratos o analizando contratos, mirando demandas de contratos, por ejemplo, en la parte civil y comercial, que nos deja un amplio conocimiento frente a este tema. Sí, mi querida Diana, muchas gracias. También hace, digamos, va ampliando mucho más este espectro que propone Shakespeare, donde vean ustedes, hay como lo interesante de esto es eso, o sea, de este conversatorio es eso, que ustedes desde cada uno, desde sus líneas, yo entiendo que Leonardo está en la línea económica del derecho, entonces, pues, lo demarca hacia lo mismo, hacia la parte contractual. ¿Cómo los contratos deshumanizan, no? Dijo Gaviria una vez por ahí en una sentencia. Eh, a ver, aquí Shakespeare es lo que hace es criticar y cuestionar el formalismo, ¿sí? Porque hay una aplicación, o sea, lo que se busca es una aplicación mecánica de la norma, ¿sí? El contrato. Y no hay una ponderación, lo que uno como espectador mira es que no, dice uno, venga, pero los principios de vida, el principio de dignidad, ¿sí? Es un absurdo, en realidad es un humor o es una crítica absurda, lo que lleva a un humor negro de Shakespeare, porque pues desafortunadamente la tragedia es graciosa, ¿no? Eso ya mirándolo en el ámbito filosófico. Ahora, eh, aquí hay un choque entre, como les decía, lo que es la materialidad de la verdad del contrato y el formalismo jurídico, ¿sí? Porque en Venecia lo que más se aprecia, y eso es como lo que usted tendría que decirles ahí a los del despacho en determinado momento, aquí lo que más se aprecia es la norma, y punto, es lo que diga la norma. Esa es la interpretación que yo doy, bueno, es que no me acuerdo quién fue el que dijo, ahí me corrigen, o me acuerdan más bien, es que la norma no necesita interpretación, la norma es por sí misma. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión del derecho, porque no dieron pie con bola con lo de qué es el ser y el ser, el saber ser. Bueno, señor, Pues corríjame. ahí también pueden venir influencias de los glosadores y glosadores de la Universidad de Bolonia, fundamentalmente que van a recoger los textos del derecho romano. Entonces, y también con temas de la iglesia, el criterio de, por ejemplo, o aforismos, que la ley es dura, pero es la ley. Y eso da un principio de lo que es la exégesis fundamentalmente. Entonces yo creo que para esa época ese formalismo jurídico está desde el punto de vista de la exégesis, y pues realmente ese es el enfrentamiento que viene, porque es, primero el contrato es escrito y lo escrito está, y eso viene desde los romanos también. Y de todos modos, la obligación que nace del contrato es una obligación que no puede ser desconocida, porque es un pacto y obedece a la palabra y a la palabra escrita. Entonces, ahí también juegan otros temas de, por ejemplo, de que a pesar de que hubo el hundimiento de las naves por la tormenta, entonces no se excusa de un caso fortuito o fuerza mayor. ¿Para qué? Para el pago de una suma de dinero. Y bajo una concepción un poquito más afrancesada del derecho varios siglos adelante, uno podría decir que el género no perece
y como es una suma de dinero, entonces, como el género nunca perece, el deudor está obligado a pagar la especie que no se ha agotado porque la moneda no se ha agotado en Venecia. Hay un temas bien interesantes, bien bonitos. Sí, pues ahí lo que tendríamos es que centrar un montón de ideas, ¿no? Ujú. Porque, a ver, espérame ubico con relación a lo que dijiste. Primero creo que estamos hablando de la misma época en la que se está llevando a cabo, como tú dices, toda la teoría de la exégesis, ¿no? Estamos en pleno siglo XVI, ¿sí? 16, 17, 16. Bueno, entonces la teoría de la exégesis o la escuela de la exégesis es, es la que predomina en el derecho, porque ese derecho al que tú haces referencia también, que recoge todo lo que viene del derecho romano, ¿sí? Del nominalismo franciscano, de, del, del derecho bárbaro, ¿sí? Porque es que toda esta escuela de la exégesis recoge todo lo que sucedió en la Edad Media, hasta donde ellos llegan, porque estamos ya esto es alta Edad Media, entonces estamos en lo que habíamos dicho, Leonardo, en la filosofía del derecho, creo que no habías estado ahí, pero es la ruptura casi que entre la filosofía del derecho y ya empezar a lo que es la teoría del derecho. Es decir, me estoy saltando, y no, pues es que falta todavía un montón de gente, la Revolución Francesa y todo eso. Pero si uno analiza, es que ellos después van es como a pegarle una ajustadita a eso, ¿no? Eso es lo que, o sea, el paso del naturalismo, del mismo Hobbes, Spinoza, Kant, bueno, Kant es un poco radical, eh, pero sí es una ajustada, incluso lo que hace Habermas, porque Habermas lo que hace para mí es acomodarse o sea, acomodar el discurso del diálogo a todos los preceptos ya establecidos en el derecho, ¿no? Y ustedes lo han vivido ahí en los juzgados, que eso es lo que habían pedido en la última década con relación a Habermas. ¿Ven? Y cuando fue a morir dijo que estaba equivocado. Entonces ahí la cosa cambió. Entonces sí habría que mirar hacia dónde uno puede llegar a apuntar con el señor Shakespeare eh, en estos apartados. Porque, ojo, de otro lado, si uno mira, se da cierta alusión hacia la ironía de lo que es la salvación. Porque la justicia no va a llegar a través de una reforma estructural del sistema veneciano, sino que va, va a través de las mismas armas del formalismo, es decir, la interpretación literal de una libra de carne para derrotar al mismo formalismo, al que el Dux, en el cual el Dux no puede intervenir. Bueno, eso es en sí una crítica. Que, ojo, esto nos tiene que dejar aquí calientitos para de hoy en 15 días porque las escenas siguientes, por eso sacamos como este preludio a lo que viene, que ya se da en el tribunal, o sea, ya el acto cuarto es en el tribunal, directamente en el tribunal, y aparece la figura de Porcia, que en este momento es bien interesante porque en este capítulo ella nos avisa que se va a convertir se va a disfrazar de hombre. El tema de la mujer, vuelvo y les digo, es bien interesante, ¿sí? Es muy interesante porque es que Porcia es la representante de digamos, de la voz en off del derecho, por ponerle así una idea, ¿no? Entonces, muchas mujeres, aquí sí estoy haciendo eh, una traspolación, muchas mujeres son la voz silenciosa de la justicia, ¿sí? Son las que determinan a partir de sus propias y únicas producciones lo que se hace en la justicia o lo que determina la justicia. Pero desafortunadamente,
pues estamos cargados en Occidente de la masculinidad, ¿no? Bueno, en otras culturas es mucho peor, pero aquí es una masculinidad, el poder masculino eh, de alguna manera sigue vigente, aunque el poder abstracto, como el que hacía referencia a Foucault, ese poder que usted no ve, que era el que veíamos en el contrato, en los cofrecitos, acuérdense, para eso, el poder de ese testamento es un poder abstracto, ¿sí? Entonces, ese poder abstracto tiene una repercusión mucho más fuerte que el poder dinámico, el cual usted ve ejercido en lo fáctico, ¿no? Por ejemplo, el bolillazo del policía al protestante o al que protesta, ¿sí? Pues es evidente porque ahí queda el chichón del bolillazo, pero ese regaño que le hace el esposo todos los días a la esposa diciéndole que no sirve para nada, ¿sí? Con mala cara es un poder psicológico, ¿sí? Es un poder abstracto que él ejerce y que tiene no un efecto físico, pero sí un efecto interno, aunque bueno, ahora con la neurociencia, pues el cerebro es parte de nuestro sistema físico, ¿no? De nuestros elementos físicos. Entonces, si a usted le afectan la cabeza, pues también están afectando el físico. El cerebro tiene masa, volumen, todo un montón de cosas. Entonces, habría que mirarlo. Entonces, Porcia representa toda esa voz, todo ese silencio, y ojo, al final, voy a hacer un spoiler aquí chiquitico de los últimos, al final veremos cómo esa relación, cómo esa metáfora que utiliza aquí el joven William Shakespeare con relación al disfraz de la mujer es una alusión directa a la fuerza de la reina Isabel, ¿no? De la reina Isabel la Virgen, ¿ven? Porque, eh, vuelvo e insisto, o sea, esto era una carreta en la que el teatro era el Twitter de la época, el Facebook de la época, el Instagram de la época, ¿sí? Entonces, si usted quería hacerse dar a conocer por parte de la burguesía, de la oligarquía y demás, pues obviamente lo que hacía era escribir, bueno, si no sabía cargar bultos y demás, ¿no? Entonces, ni hacer filosofía, entonces ponía a escribir obras de teatro, ¿sí? Y las mostraba y se conectaba a una compañía, acuérdense que Shakespeare perteneció a la compañía del rey, ¿no? Del palacio. Entonces, pues el man era un pobre que se juntaba con gente rica, aunque él no era del todo pobre, ¿no? Ese era como clase media. Más que tenía mucha, como dicen los países, tenía mucha parla, el muchacho. Y sabía escribir muy bien, ¿sí? Además, pues, solo dijimos ya en la introducción, él le da las posibilidades al lenguaje, él amplía las posibilidades del lenguaje. Eso es lo que hace él con el lenguaje que se habla, porque traslada un lenguaje que es como el que tenemos nosotros, ¿sí? Se lo traslada a la clase más baja, es como una untadita de cultura, para decirlo así, a los menos favorecidos económicamente y socialmente, para decirlo correctamente. Entonces, este asunto aquí, hoy es cortico, vean que las escenas eran 3, pero lo que hacen es que nos dejan listos para entrar en el tribunal. Para entrar en el tribunal a jugar con qué, para los que ya lo han leído hace mucho rato ya saben, aquí ya se viene toda la carreta de lo que es la norma, la interpretación de la norma, ¿sí? Y cómo se debe aplicar la norma, ¿sí? Y la magia que nos propone Sir William Shakespeare, que se da que muchas de las cosas que él sostiene en pleno siglo isabelino son vigentes o permanecen vigentes para bien sea el debate o bien sea la crítica. Una cosa es el debate, en el cual yo cuestiono, digo que esto se debe o no se debe hacer o no debería hacer, y otra cosa es la crítica, que es parte de lo que nosotros estamos haciendo acá, que es analizar a profundidad las relaciones que se dan entre un texto que se escribió
ya hace una cantidad de siglos con nuestra realidad. Bueno, algo más que decir por ahí, porque es que estas escenas no nos proponían tampoco un montón de cosas, porque lo que se viene es lo grande, pero no sé si tengan algo más que compartir. Ahí ustedes, don Leonardo, algo que decir, ¿no? Bueno, entonces, Porque me anticipo mucho al paseo y después uno me echa. sí, no, es que se viene lo bueno, es que si quedamos aquí como que se viene lo sabroso, porque en realidad el quiz del texto, a mí me parece que está en el libro primero, donde se empieza pues a mostrar toda la carreta de la libra de carne y de los cofrecitos, ¿sí? Y luego ya es a partir aquí del acto cuarto. Así que, o sea, aquí es donde se abren las puertas dramáticamente en una obra como para que venga, ¿qué va a pasar? O sea, cuando el público ya estaba empezando a cansar, entonces entramos al tribunal y en el tribunal pues ya vamos a ver a Porcia disfrazada, vamos a ver el tema de Jessica. Jessica, para que ahí vuelvo ahí hago spoiler también, doble disfraz, primero porque ella está pasándose de judía a cristiana, ¿sí? Y ahora está disfrazada de hombre, o sea, esta sí fue que se enloqueció, y acuérdense que habíamos dicho que era una ratera porque le robó la plata al papá. Entonces, vamos de a poquito. Bueno, por ahora, para los que no han venido, hay que se van enterando, dentro de 8 días nos vamos a ver con Filosofía del Derecho, que todavía seguimos en el stand-by mientras nos dan fecha. Este está igual de largo, ya los antiguos saben cómo es de demorado el concursito de la rama. Y más con todo el asunto político, más demorado todavía. Entonces, ojo, el próximo jueves, para los que quieran estar en eso o los que quieran verla después, vamos a trabajar ya. Hace 8 días hicimos evaluación hasta donde íbamos, de los temas hasta donde íbamos. No lo he subido al campus, lo voy a subir en estos días, tanto la evaluación como el video, para que vean el análisis. Pero ya entramos al realismo norteamericano, es lo que vamos a ver el próximo jueves. ¿Listo? Mero realismo norteamericano, la escuela esa realista, que como les dije el jueves pasado, muchas universidades pues no la tocan, o la tocan muy por encima, o muchos de ustedes, no estoy diciéndoles viejo, no, ni mucho menos, pues no estaba dentro del pensum. Es que los pensum de las universidades cambian cada 10 años, entonces recuerden que pudo haber no estado esta parte del realismo norteamericano que se trabaja, los Andes la trabaja, la Nacional lo trabaja, el externado creo que también lo trabaja. Bueno, dentro de su pensum. Entonces, pues los invito a que nos veamos el próximo jueves, a los de la personalizada, y seguimos en carrera, y ahí para que se pongan al día con esta lectura chiquitita de eso. Y a los de la Procuraduría, que también entramos en parón, que nos van a estar acompañando, pues bienvenidos y seguirán. Ustedes no van a estar, Procuraduría no está en Filosofía del Derecho, pero sí dentro de 15 días nos volveremos a ver por acá. Bueno, sin nada más que decir, pues las dejo. Muchas gracias por su asistencia. Hoy acabé temprano. Nos veremos dentro de 8 días en Filosofía del Derecho, en 15 días retomamos a Shakespeare. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches para todos. Gracias, Franklin.